Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, Ah, expresidente del gobierno español, para explorar su estilo de liderazgo a ajá, través de la claro. lente del eneagrama, Interesante. particularmente como un 9 social. Una perspectiva fascinante, sin duda, analizar a un líder político a través de esta herramienta, la herramienta del eneagrama. Eh, Nos puede revelar mucho sobre sus motivaciones, sus fortalezas y Y también claro, sus posibles puntos débiles. exacto, para quienes no estén familiarizados, el eneagrama describe 9 tipos de personalidad interconectados, ¿Correcto? cada uno con su propia forma de percibir el mundo y de relacionarse con él. Sí. Y lo que vamos a explorar hoy es cómo el tipo 9, específicamente el subtipo social, se manifestó en el liderazgo de Zapatero. Y para ello contamos con dos análisis en profundidad de la personalidad y la carrera política de Zapatero, Ajá. que utilizan precisamente este enfoque del eneagrama. Empecemos por el principio. ¿Cómo influyeron las experiencias tempranas de Zapatero en la formación de su personalidad y su visión política? En las fuentes se menciona un mitin de Felipe González en 1976 como un momento clave en su despertar político. Sí, ese mitin parece haber sido un punto de inflexión para el joven Zapatero. Sí. Lo que le impactó fue el mensaje de diálogo, de inclusión, de búsqueda de consenso que transmitía González. Ya. Y esto conecta directamente con la esencia del eneatipo 9, que busca ante todo la armonía y la integración. Es interesante porque también se menciona la ejecución de su abuelo durante la Guerra Civil como un evento que en lugar de generar resentimiento, fomentó en él un profundo deseo de paz y reconciliación. Ese dato es revelador. El 9 ante experiencias traumáticas tiende a buscar la integración, a comprender todas las partes, a evitar el resentimiento. Sí. No es que no sienta dolor o rabia, sino que su mecanismo de defensa principal es la búsqueda de la armonía, incluso en las circunstancias más adversas. Y esa búsqueda de armonía se hizo patente en su estilo político desde el principio. Totalmente. Su etapa como líder de la oposición entre 2000 y 2004 fue bastante peculiar. Sí. Él acuñó el término Ya. tranquila oposición, un enfoque que desconcertó a muchos acostumbrados a la beligerancia y el enfrentamiento constante. ¿Podrías explicarnos un poco más en qué consistía esa tranquila oposición? Claro. Porque para algunos sonaba contradicción. Sí. ¿Cómo se puede ser oposición y a la vez ser tranquilo? Pues precisamente ahí está la clave para entender a Zapatero como un 9. Ajá. Él no veía a la oposición como un enemigo a batir, sino como otra parte con la que dialogar, con la que buscar puntos en común, con la que construir un futuro mejor para España. Y eso chocaba frontalmente con la forma tradicional de hacer política, ¿no? Claro, en política tradicionalmente se busca la confrontación, el destacar las diferencias, el desacreditar al adversario, Sí. pero para un 9 esa dinámica es profundamente perturbadora. Lo que busca el 9 es la integración, el consenso, la paz. Y eso es lo que Zapatero intentó llevar a la práctica durante su etapa como líder de la oposición. ¿Y esa forma de entender la política, cómo se tradujo en acciones concretas? ¿Hay algún ejemplo que podamos destacar? Bueno, un ejemplo muy claro fue su postura ante la guerra de Irak. Mientras que el gobierno de Aznar apoyaba la intervención militar, Zapatero se opuso firmemente argumentando que la guerra solo generaría más violencia y sufrimiento. Sí. Y lo hizo desde una posición pacifista, dialogante, buscando el entendimiento con la comunidad internacional, Ya. lo cual era muy inusual en aquel contexto. Esa postura le valió muchas críticas, incluso dentro de su propio partido. Claro, Se le acusó de ser débil, de no tener carácter, de ser ingenuo. claro, porque esas críticas se basan en la idea de que un líder debe ser fuerte, autoritario, implacable, Sí. pero para un 9, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de tender puentes, de unir a la gente, Ya. de construir un futuro común. Y esa visión, esa búsqueda de la armonía y el consenso, ¿cómo se materializó cuando Zapatero llegó al poder? ¿Cómo gobernó un 9 social? Esa es una pregunta muy interesante. Y para responderla tenemos que analizar en detalle su estilo de gobierno, sus principales políticas y cómo abordó las crisis que le tocó afrontar. Perfecto. Pues vamos a ello. ¿Qué podemos destacar de su estilo de gobierno? ¿Cómo se manifestó esa búsqueda de la armonía en su forma de gestionar el país? Bueno, uno de los rasgos más característicos de su gobierno fue el énfasis en el diálogo social. Zapatero se reunió con todos los actores sociales, sindicatos, empresarios, organizaciones civiles, partidos políticos. Buscaba integrar todas las voces, Sí, todas las perspectivas en la toma de decisiones.
Exactamente. Para un 9 social la inclusión es fundamental. No se trata de imponer su visión, sino de construir un proyecto común donde todos se sientan representados. Y esto se tradujo en una serie de políticas sociales muy ambiciosas. Bueno, una de las medidas más emblemáticas de su gobierno fue la legalización del matrimonio homosexual en 2005. Sí. Una decisión histórica que colocó a España a la vanguardia en materia de derechos LGTBI. Una decisión que generó una fuerte oposición por parte de sectores conservadores de la sociedad. Cierto. Y ahí es donde vemos una de las posibles debilidades del liderazgo del 9, la tendencia a evitar el conflicto a toda costa. Claro, porque para un 9 la confrontación es algo muy incómodo. Exacto. Lo que busca es el entendimiento, el consenso, la armonía. Exacto. Y en el caso de la legalización del matrimonio homosexual, a pesar de las fuertes presiones que recibió, Zapatero no cedió, defendió la medida con convicción, argumentando que se trataba de una cuestión de justicia e igualdad. Y esa determinación, esa capacidad de defender sus principios se mantuvo a lo largo de su mandato. Hubo momentos en que la necesidad de armonía le llevó a ceder ante las presiones. Esta es una pregunta clave. Sí, Y para responderla, tenemos que analizar en detalle las decisiones que tomó durante su gobierno. especialmente en momentos de crisis. Y hablando de crisis, ¿cómo gestionó un 9 social las situaciones difíciles? Sí, ¿Se mantuvo fiel a su estilo dialogante y conciliador o tuvo que adaptarse a las circunstancias? esta es precisamente la cuestión que vamos a explorar a continuación. Adentrémonos en cómo Zapatero, el 9 social, afrontó los desafíos y las crisis que marcaron su tiempo al frente del gobierno español. Cuando hablamos de crisis en la era Zapatero, hay dos que destacan: los atentados de 11 de marzo de 2004 y la crisis económica de 2008, momentos que realmente ponen a prueba la capacidad de un líder. Empecemos por los atentados del 11M, un golpe terrible para España justo 3 días antes de las elecciones generales. ¿Cómo reaccionó Zapatero en esos primeros momentos, como líder de la oposición, pero ya perfilado como posible ganador? Lo que más llama la atención a la luz de su tipo 9 fue su énfasis en la unidad y la calma. Ajá. En lugar de discursos incendiarios o buscar réditos políticos inmediatos. Su mensaje se centró en la solidaridad con las víctimas y en proyectar una imagen de país unido frente al terror. Eso coincide con lo que hemos visto hasta ahora, un rechazo frontal a la confrontación, incluso cuando la situación podía justificarlo, Sí. pero fue esta la mejor estrategia. Algunos lo criticaron por no ser lo suficientemente contundente. Es una crítica válida, desde luego. Sí. Y toca un punto clave del liderazgo de los 9. Esa necesidad de armonía puede en ocasiones retrasar o suavizar decisiones que requieren firmeza. Claro. Zapatero, como buen 9 social, priorizó el consuelo y la cohesión del grupo, Yeah. por encima de la acción inmediata. Pero recordemos que esos fueron los primeros momentos, conmocionantes para todos. ¿Cómo evolucionó su gestión del terrorismo una vez ya en el gobierno? Ahí es donde vemos que su tipo 9 no implicaba pasividad. Ajá. Zapatero tomó decisiones arriesgadas como la retirada de las tropas españolas de Irak, una promesa electoral que muchos consideraban imposible. Una decisión muy polémica que algunos interpretaron como una victoria para el terrorismo. ¿Cómo se entiende esto desde la perspectiva del enneagrama? Para el 9, retirar las tropas no era una claudicación, sino una apuesta por la paz como principio renunciable. Creía firmemente en el diálogo, incluso con aquellos que muchos consideraban enemigos. Yeah. Recordemos que el subtipo social del 9 se caracteriza por su afán de integrar a todos en el grupo, buscando la armonía incluso en situaciones de conflicto extremo. Fascinante cómo una misma lógica, la del 9 social, puede llevar a decisiones aparentemente opuestas. La calma inicial tras el 11S y luego la retirada de Irak, ambas buscando a su manera una forma de paz. ¿Sí? Pero ¿qué hay de la crisis económica de 2008? Ahí la amenaza no era el terrorismo, sino una debacle financiera global. Esa crisis puso a prueba el liderazgo de Zapatero de una forma muy distinta. Sí. Y aquí es donde algunos de los rasgos del 9 social, que en otras circunstancias eran fortalezas, se convirtieron en obstáculos. ¿En qué sentido? Su tendencia a consenso le impidió tomar medidas drásticas que la situación requería. En parte sí. Ya. Los 9 tienden a evitar las realidades desagradables, a minimizar los problemas con la esperanza de que se resuelvan solos. Ajá. En los primeros meses de la crisis, Zapatero se mostró reacio a reconocer la gravedad de la situación. Una actitud que muchos interpretaron como
¿Negligencia o falta de capacidad? Es comprensible esa crítica. Sí. Pero hay que entender que para un hombre aceptar una crisis de esa magnitud implicaba aceptar un nivel de conflicto y disrupción que iba en contra de su naturaleza. Claro. Su instinto era buscar soluciones que mantuvieran la armonía social, aunque eso significara posponer decisiones difíciles. ¿Y cómo se tradujo esto en la práctica? ¿Qué decisiones concretas se vieron afectadas por esa tendencia del 9 a evitar el conflicto? Un ejemplo claro fue su reticencia inicial a aplicar recortes drásticos en el gasto público. Zapatero, como 9 social, priorizaba el bienestar del grupo y temía que los recortes generaran malestar social y rompieran la armonía que tanto valoraba. Es decir, que su eneatipo influyó en su forma de afrontar la crisis, priorizando la cohesión social por encima de la eficiencia económica. Exactamente. Y esto tuvo consecuencias negativas, sin duda. Las medidas llegaron tarde y la crisis golpeó a España con especial dureza. Pero más allá de la gestión concreta de la crisis económica, ¿hay algo que podamos aprender del liderazgo de Zapatero en este periodo a la luz de su eneatipo 9? Lo que nos muestra Zapatero es que incluso los rasgos más positivos, como la búsqueda del consenso y la aversión al conflicto, pueden tener su lado oscuro. El liderazgo eficaz requiere un equilibrio, saber cuándo ser conciliador y cuándo ser firme, cuándo buscar la armonía y cuándo tomar decisiones impopulares pero necesarias. Una lección valiosa no solo para los 9, sino para cualquier líder que aspire a gestionar con éxito las crisis que inevitablemente surgen en la vida política. Totalmente. Y hablando de la influencia del eneatipo 9 en el liderazgo, Sí. ¿cómo se manifestó en otros aspectos del gobierno de Zapatero? Un área interesante para analizar es su gestión de las tensiones territoriales, especialmente en Cataluña. El 9 social, con su deseo de integrar a todos en el grupo, se enfrentó a un desafío particular en este contexto. Recordemos que durante el mandato de Zapatero se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ampliaba las competencias de la Generalitat. Sí. ¿Cómo se entiende esa decisión desde la perspectiva del 9 social? Para Zapatero, el estatuto era una forma de integrar a Cataluña en el proyecto común de España, reconociendo su singularidad. Y ofreciendo un marco de convivencia más amplio, él creía que con diálogo y concesiones se podía llegar a un punto de equilibrio que satisficiera a ambas partes. Esa búsqueda del punto medio del consenso es muy característica del 9, Sí. pero fue realmente efectivo en este caso. Los resultados, como sabemos, fueron mixtos. Ya. El estatuto generó una fuerte polémica tanto en Cataluña, donde algunos lo consideraron insuficiente, como en el resto de España, donde se vio como una concesión excesiva. Y esa polarización, esa falta de consenso, es precisamente lo que el 9 intenta evitar a toda costa. Exacto. El caso del Estatuto de Cataluña nos muestra la complejidad de la política, donde a veces la búsqueda de la armonía puede llevar a resultados inesperados e incluso contraproducentes. Una lección importante para cualquier líder, especialmente para aquellos que como Zapatero buscan ante todo el entendimiento y la integración. Sin duda. Y hablando de la búsqueda de la integración, hay otro aspecto del liderazgo de Zapatero que merece la pena destacar: su política exterior. Una política exterior que también estuvo marcada por su eneatipo 9. Sí. ¿Podrías explicarnos cómo se manifestó esto en la práctica? Zapatero, desde el inicio de su mandato, optó por una política exterior multilateralista, basada en la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Recordemos su famosa frase: el diálogo y la palabra son nuestras únicas armas. Una declaración que resume perfectamente la filosofía del 9. Exactamente. Y esta filosofía se tradujo en acciones concretas como la retirada de las tropas españolas de Irak, el impulso a la alianza de civilizaciones o la participación activa de España en las misiones de paz de Naciones Unidas. Zapatero quería que España fuera un país dialogante, constructor de puentes, un agente de paz en el mundo. Esa era su visión y la defendió con convicción a pesar de las críticas que recibió por parte de aquellos que veían en la diplomacia una señal de debilidad. Una vez más, vemos cómo el eneatipo 9 marcó profundamente el estilo de liderazgo de Zapatero, tanto en política interior como exterior. Y aunque sus decisiones no siempre tuvieron el resultado esperado, su apuesta por la paz, el diálogo y la integración deja un legado que merece la pena analizar y del que podemos aprender mucho. Totalmente de acuerdo. Y para seguir profundizando en ese legado, me gustaría ahora centrarme en las medidas sociales que impulsó durante su gobierno. Un aspecto clave para comprender la visión de Zapatero y cómo su eneatipo 9 influyó en su forma de entender la justicia social. Hemos hablado ya de la legalización del matrimonio homosexual. Pero hubo otras muchas medidas que transformaron la sociedad española durante su mandato. Sin duda, Zapatero tenía una clara vocación social y quería que su gobierno dejara una huella positiva a la vida de la gente. Y esa vocación social se tradujo en una batería de leyes y políticas públicas
públicas que ampliaron los derechos de los ciudadanos y mejoraron la calidad de vida de muchos colectivos. Exactamente, y para entender el alcance de esas medidas tenemos que analizarlas en detalle, viendo cómo cada una de ellas reflejaba la filosofía del 9 social y su afán de construir una sociedad más justa e igualitaria. Si hablamos de la huella social de Zapatero, hay que recordar la Ley de Dependencia aprobada en 2006, una medida pionera en Europa que reconocía el derecho de las personas con discapacidad a recibir apoyo y asistencia. Una ley que cambió la vida de miles de familias, brindándoles un respiro y reconociendo la dignidad de las personas con discapacidad. Exacto. Pero no fue la única medida destinada a proteger a los más vulnerables. Exacto, el gobierno de Zapatero también impulsó la Ley de Igualdad que buscaba eliminar la discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos de la vida. Ajá. Y no olvidemos la reforma del Código Penal que endureció las penas por violencia de género. Un conjunto de medidas que reflejan una clara voluntad de construir una sociedad más justa e inclusiva donde todos tengan las mismas oportunidades, un objetivo que sin duda está en el ADN del 9 social. Totalmente, el 9 busca la armonía, la integración, y eso implica crear un entorno donde todos se sientan protegidos y respetados, y en esa línea no podemos olvidar la política migratoria de Zapatero. Un tema complejo y controvertido, especialmente en un contexto de crisis económica. ¿Cómo abordo un 9 social este desafío? Zapatero, y fiel a ese estilo, apostó por una política migratoria basada en la regularización y la integración. Ajá. Su gobierno concedió permisos de residencia a miles de inmigrantes indocumentados, facilitando su acceso al mercado laboral y a los servicios sociales. Una medida que generó críticas por parte de aquellos que vienen en migración, una amenaza para la economía y la identidad nacional. Claro, y ahí volvemos a ver el conflicto inherente al liderazgo del 9, su afán integrador, su deseo de acoger a todos en el grupo, choca a veces con la realidad, con los miedos y prejuicios de una parte de la sociedad. Pero Zapatero, a pesar de las críticas, mantuvo su postura, convencido de que la integración era la mejor solución tanto para los inmigrantes como para el conjunto del país. Y esa convicción, esa determinación a la hora de defender sus principios, es algo que hay que reconocerle. Zapatero como 9 no era un líder pasivo, sino que sabía luchar por aquello en lo que creía. Y en este repaso a la gestión social de Zapatero, no podemos dejar de mencionar la importancia que dio a la educación y la cultura. Efectivamente, su gobierno incrementó la inversión en educación, amplió la oferta de becas y fomentó la investigación científica, y en el ámbito cultural impulsó la ley de cine que apoyó la producción cinematográfica española. Y creó el Centro Nacional de Difusión Musical que promovía la música clásica y contemporánea. Un conjunto de medidas que buscaban no solo mejorar la calidad de vida de la gente, sino también construir una sociedad más culta, más crítica, más participativa. En línea con la visión del 9 social, que valora la educación y la cultura como herramientas para el desarrollo personal y colectivo. Y mirando hacia atrás, ¿cuál dirías que es la principal lección que podemos extraer del análisis del liderazgo de Zapatero a través del prisma del Eneagrama? Y yo creo que Zapatero nos muestra las luces y sombras del liderazgo del 9 social. Por un lado, su capacidad de diálogo, su empatía, su búsqueda del consenso son cualidades muy valiosas para un líder. Cualidades que le permitieron impulsar importantes avances sociales y colocar a España a la vanguardia en materia de derechos y libertades. Exacto, pero por otro lado, su aversión al conflicto, su tendencia a minimizar los problemas, su dificultad para tomar decisiones impopulares también le jugaron malas pasadas. Especialmente en la gestión de la crisis económica, donde la rapidez y la contundencia eran claves para frenar el deterioro de la situación. Cierto, y en ese sentido el caso de Zapatero nos enseña que incluso las mejores intenciones, las cualidades más positivas, pueden tener consecuencias negativas si no se gestionan adecuadamente. Una lección valiosa para cualquier líder, independientemente de su eneatipo, conocer nuestras fortalezas y debilidades, saber cuándo ser flexibles y cuándo ser firmes es fundamental para liderar con éxito y más aún en momentos de crisis. Y para terminar, me gustaría destacar que el eneagrama no es una herramienta para encasillar a las personas, sino para comprender mejor su forma de ser y de actuar en el mundo. El caso de Zapatero nos ha mostrado cómo el eneatipo 9, con sus luces y sombras, puede manifestarse en el liderazgo político. Y espero que este análisis nos ayude a reflexionar sobre nuestros propios estilos de liderazgo y a utilizar el eneagrama como una herramienta para nuestro crecimiento personal y profesional. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y reflexiones con nosotros. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta la próxima.